Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista. En esta oportunidad vamos a hablar del Mundial, porque es un año donde el foco también se pone en el fútbol y para eso vamos a dialogar con Diego, el Chavo Fuchs. Todos lo conocemos por el Chavo, así que no te voy a decir Diego. Bueno, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por esta entrevista. Gracias por invitarme. ¿Me parece a mí o costó el termómetro de entrar en el Mundial? Todavía no se sabe, no se siente en las calles, por lo menos en Argentina, no sé en el resto del mundo. Está costando. Yo creo que tiene que ver en primer lugar porque los calendarios se apretaron mucho y todavía estamos con que River perdió una final de campeonato y Boca quedó eliminado de la Libertadores. Y Racing quedó eliminado de la Sudamericana, con lo cual digo, y San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Sudamericana también. Entonces hay 4 grandes en desgracia, y eso todavía está con la herida sin cicatrizar. Sumale que los jugadores de la selección son en el 90% de afuera, juegan todos en el exterior, así que todavía no tiene cierta lógica que no haya fiebre mundialista, que va a haber dentro de una semana, ponele. La selección debuta el 16. Y cuando uno piensa en la selección, hay algunos que llegan un poco con dificultades físicas, hay algunos, que ya están viendo que tenemos jugadores mayores. Sí. ¿Cómo ves a la selección argentina? ¿Va a defender el título o no? Hay un poco de todo eso. A ver, si vamos a un hecho histórico, solamente 2 selecciones pudieron repetir el título. Una fue Italia, en la época de Mussolini, en los años 30, y otra fue Brasil del 58 y el 62, que fue la aparición de Pelé, que fue el primer fenómeno futbolístico global, digamos. Es lo que ahora es Messi, ponele, o Cristiano. Claro. En esa época era Pelé. Pero no, y después ha jugado Argentina, de hecho jugó 2 finales consecutivas, 86 y 90, una la ganó, otra la perdió. Alemania ha jugado finales consecutivas, una la ganó, una la perdió. Pero 2 títulos seguidos, solamente Italia y Brasil. Es muy difícil, no solamente por la cuestión histórica. Tenemos a Dibu con un dedo quebrado. Sí. Tenemos a Molina recién recuperado de un desgarro. Montiel desgarrado. Cuti Romero, que no se rompió el ligamento de la rodilla de milagro, está con lo justo. Otamendi, que tiene 40 años. Tagliafico, que hace un mes y pico que no juega. Es una enfermería. Lisandro Martínez, que se está más o menos acomodando, ya más o menos está bien. Medina está bien. De los del medio tenés De Paul jugando en Estados Unidos, que no es lo mismo que jugar en Europa. Claro. De todas maneras, con De Paul pasa algo muy extraño. Es un fenómeno muy particular. Juega mejor en la selección que en su club. Con lo cual, digamos que en su caso en particular, jugar en una liga menor como la de Estados Unidos no debería afectarle. Pero tiene otro ritmo, otra cosa. Después tenés McAllister, que tuvo un año irregular como su equipo, como en Liverpool. Enzo Fernández, que está muy bien. Thiago Almada jugó muy poco en el Atlético de Madrid. No sé por qué el Cholo Simeone no lo ponía tanto. Mirá. Lautaro Martínez tuvo un año con lesiones también, bastante problemático. Leo tiene 39, va a cumplir en pleno mundial. Y después tenés a Julián Álvarez, que tuvo un muy buen año. Ahí te hice una descripción de los titulares nada más. Después tenés Paredes, que está desgarrado y se tiene que recuperar. A Montiel ya te lo nombré. Pero eso ya es una desventaja para Y es un problema. Argentina campeón. A ver, también, nosotros estamos hablando de Argentina, también está lesionado Mbappé, por ejemplo. Claro. Está lesionado Lamine Yamal en España, pero a mí me importan los nuestros. Y también tiene que ver con una temporada con que los calendarios son cada vez más apretados porque cada vez hay más partidos y más campeonatos. Entonces, mientras esto ocurre, los jugadores van a jugar miércoles, domingo, y la exigencia es mucha. Entonces, siempre, sobre todo las lesiones musculares, tienen que ver con... Claro. Ahora que me venís mencionando a Mbappé, Messi, son nombres que ya vienen teniendo como el Mundial, claro, ¿no? ¿Se puede hablar de un recambio de nombres a partir del Mundial de este año? Mira, lo que pasa con Mbappé es que él jugó 2 finales del mundo a los 23 años y ya tenía la segunda. Y fue campeón en una y subcampeón en otra. En la final del mundo que nosotros ganamos por penales, Mbappé hizo 4 goles. Claro. Yo no entiendo. Si yo soy Mbappé me muero porque hago 4 goles y pierdo una final, me quiero morir. Pero bueno, yo creo que Francia es gran candidato a ganar el Mundial. Ajá. ¿Y hay otro candidato? España. ¿Y nosotros? Nosotros también, lo que pasa es que estoy hablando de los otros. Pero, nosotros de base. Sí, nosotros tenemos un partido muy difícil, que es el cuarto. Nosotros tenemos primer partido con Argelia, ojo con Argelia, porque hay jugadores que juegan en ligas importantes. Austria, partido incómodo, es un europeo, yo creo que Argentina debería ganarle. Y después Jordania, que lo vi jugar un amistoso con Suiza, y la verdad que son bastante básicos, debería ser el partido más sencillo para Argentina. Lo que pasa es que después
En 16avos de final, no te olvides que juegan 48 equipos por primera vez, nos toca Uruguay o España. Es un partido que podés perder. A ver, vos jugás con Jordania no podés perder. Con Uruguay y España estás casi en igualdad. Claro. España porque es un gran equipo, tiene excelentes jugadores, y Uruguay porque nos conocen mucho, ya nos han ganado acá en la cancha de Boca no hace mucho, porque los partidos esos clásicos, son partidos que los futbolistas juegan de otro modo. Y si estás en una buena tarde, tu rendimiento crece. Mirá. Es un partido con mucho riesgo, el cuarto para Argentina. Es España o Uruguay. Argentina, si gana su grupo, jugaría con el segundo de ese grupo. El segundo sería Uruguay, todos suponemos que va a ser Uruguay, el segundo que primero va a ser España. Pero no está metido Arabia también ahí, ¿viste? Ahí es un grupo medio raro. Va a estar medio difícil. Volvemos a la figura de Messi. ¿Hay un post-Messi? Un jugador que juegue como Messi hoy, no. Por lo menos no que se vea inmediatamente. Bueno, cuando Diego terminó tampoco veíamos a Messi, después apareció. Por ahí falta, qué sé yo. Es difícil. Es muy difícil que te aparezca Porque uno este así. sí es el último mundial de Messi. Este es me imagino que sí. Próximo tendría casi 43. Este debería ser el último, si él quiere, ¿no? Porque el último iba a ser el anterior. Y también Messi, más allá de lo que fue para la selección argentina, por supuesto, fue el jugador atractivo a nivel internacional, incluso en otros mundiales. ¿Hay otro que puede ser también la figura? Sí, sin llegar a ver, yo creo que Messi juega en un nivel que todavía no hay ninguno, ni siquiera Cristiano. Cristiano tuvo que trabajar mucho para estar a su nivel y lo consiguió palo a palo. Los últimos 20 años fueron de ellos dos. Mbappé es otro tipo de jugador. Otro tipo de jugador veloz, de juego vertical, definidor. Leo es un poco más artista. ¿Y Lamine Yamal, que ahora Lamine Yamal es el más parecido. Por su característica, digo, no digo que juegue como Messi. Para mí Messi todavía a la edad de Lamine Yamal, para mí la mejor. Pero Lamine Yamal tiene el estilo ese, el estilo de gambeta, de arte, digamos. Mirá, y la particularidad de este mundial, con esto de que es más extenso, de que bueno, los lugares están como distribuidos entre 3 países, ¿eso puede también afectar la dinámica del ambiente o de los jugadores? Yo creo que sí. Sí, no es lo mismo jugar en México que en Argentina, que en Estados Unidos. Sí, de hecho, el partido inaugural es en el Azteca. En el Azteca hay altura. Hay 2000 y pico de metros sobre el nivel del mar, por ejemplo. Me acuerdo mi primer mundial fue el Mundial de México. Era muy joven, digamos, y la altura me afectó. Me acuerdo del primer partido que nunca había estado en un lugar así. Entonces, el primer partido era Italia-Bulgaria. Se cumplieron, creo que hoy o ayer, 40 años. El partido Italia-Bulgaria, que fue el partido inaugural. Jugaba el último campeón. Después ya no, ahora no. Pero en ese momento jugaba el último campeón contra el que le tocaba. Y me acuerdo que subí rápido la escalera porque llegamos medio justo, casi muero. Porque además había smog. Y el partido era a las 12 del mediodía. O sea, estaba muy pesado. Y casi no podía respirar. Bueno, ese es el problema que tiene México. México. Y cuando vas, en las distintas coberturas, vos tenés un montón de coberturas. Ese es el octavo, sí. Podría tener 11, pero por cuestiones del laburo, de la economía de la Argentina y demás, me quedé sin 3 mundiales. He perdido 2002, 2010 y 2018. El de Rusia. El de Rusia. No me viniste a visitar. No te fui a visitar, pero la verdad que me convenía quedarme aquí. Pero no, a ver, está buenísimo ir al mundial, pero en ese momento me convino hasta económicamente quedarme. Ahora, Chavo, cuando vas a trabajar en los mundiales, ¿hay cosas que te ponen nervioso todavía? Me pone más nervioso ahora que antes. ¿En serio? Sí, porque por ahí por la inconsciencia. Porque cuando fui a México, por ejemplo, el primer mundial, todo era más sencillo y todo corría por cuenta de los mayores. Yo tenía 25 años. Y todo corría por cuenta, no sé, de Víctor Hugo, Adrián Paenza, te digo los tipos que viajaron conmigo, Paenza. Claro. Qué sé yo, había Julio Ricardo. Todo corría por cuenta de ellos. A medida que vas creciendo, el Mundial de Qatar, por ejemplo, ahí me di cuenta de esto. Hubo mucha magia también en ese mundial, ¿no? Fue todo muy lindo, pero a nivel personal, por ejemplo, me costó estar mucho tiempo fuera de casa, como nunca antes. Y este mundial todavía más, porque voy a estar más tiempo fuera de casa. Claro. A mí me gusta ir, después ya me acomodo y ya estoy. Pero
pero me gusta estar, hay que estar. Quiero aprovechar que te conozco, que vos sos un periodista muy completo, para pensar también en geopolíticamente, ¿no? Vamos a tener un mundial también en Estados Unidos, que tiene varios conflictos en diferentes partes del mundo. Eso a la hora de un mundial de fútbol, ¿hay que tenerlo en cuenta? Sí, claro. ¿Y qué Sí. análisis haces? No, a ver, hay que tenerlo en cuenta para andar por la calle. ¿Viste? Yo estoy preocupado por eso. No porque me vaya a pasar algo, qué sé yo, No. pero porque si no podría salir a la calle. Pero sí es un tema preocupante. Digamos, yo creo que de algún modo va a entorpecer el normal desarrollo de las cosas, digamos. No hablemos de los partidos, porque los partidos son otra cosa. El negocio está por delante de todo en esos casos. Pero me refiero a la vida cotidiana, cosas que deberían ser más sencillas, por ahí por controles o por paranoias o por lo que fuere, la cosa va a estar compleja. Y en ese sentido, la FIFA también se quiere mostrar ante algunos conflictos internacionales como de manera neutral. ¿Es posible, no es posible? Sí, es posible, aunque todos sabemos que no lo es. La FIFA juega para Estados Unidos, digamos. Claro. Socia de Estados Unidos en el Mundial, digamos. La FIFA, la CONMEBOL le ha dado a Estados Unidos. Yo creo que esto tiene que ver con algo que pasó antes. Los mundiales de Rusia y Qatar eran para Estados Unidos e Inglaterra. Y por cuestiones que todo el mundo sabe, han salido informes, películas, ha ido gente presa por esto, han ido a parar a otro lado. Entonces, hay cierta compensación con Estados Unidos. Hizo la Copa América 2024, el Mundial de Clubes y ahora esto. Estados Unidos es un país que tiene una infraestructura impresionante, ideal para hacer un mundial. Si querés, lo hacemos el año que viene de nuevo con los mismos estadios. Tiene la incomodidad de las distancias y en el verano tiene la incomodidad de un calor extremo. Pero tiene que ver con esto. La FIFA es socia de Estados Unidos, o sea que de algún modo no es neutral, más allá de que se muestra abierta que jueguen países que son enemigos políticos de Estados Unidos. Y también quería preguntarte entonces en ese sentido si el fútbol se tiene que meter en la política o la política en el fútbol. Viste que a veces se le pide a los jugadores que tengan algunas demostraciones más políticas, otros los condenan por tenerlas. ¿Qué opinas vos? La política siempre necesitó del fútbol. Por ejemplo, no solamente uno lo primero que piensa es en la dictadura argentina. Pero también hubo, por ejemplo, Zaire, que va a volver a participar ahora después de 52 años con el nombre de República Democrática del Congo. Zaire en el año 74 tenía un dictador llamado Mobutu que pensó en congraciarse con la gente a través del deporte. Entonces primero hizo meter a la selección de Zaire en ese momento en el Mundial de 1974 en Alemania, que entonces era Alemania Occidental. Después organizó la pelea de George Foreman con Muhammad Ali, una pelea legendaria. Y por último invitó a 2 equipos argentinos a jugar un cuadrangular y demás. Y en el caso de Haití pasó algo parecido. Haití, que va a volver a participar después de 52 años. Haití jugó con la Argentina en el año 74 y había un dictador llamado Duvalier que fue el que hizo todo lo posible para meter a Haití en el Mundial. O sea que siempre la política, no solamente dictadura, yo te nombré 3 dictaduras, pero la política le sirve a los gobiernos para distraer, por lo menos por un tiempo, algunos problemas que los gobiernos puedan tener. Pero también, bueno, nosotros tenemos el ejemplo que la cobertura internacional, por cuando se hizo el Mundial, pudo visibilizar también parte del horror que estaba pasando. Claro, lo que ocurre es que acá adentro, yo me acuerdo, estaba en el colegio secundario, yo tenía 17 años, con lo cual tengo bastante fresco todo, tengo fresco lo que no sabía, digamos, lo que me enteré después. Claro. Acá era la gente de la calle, una felicidad. Yo me fui con un amigo en moto, nos fuimos al Obelisco. El Mundial tapa. Por supuesto. Y uno de los días de mayor ferocidad en torturas y castigos y demás fue el 25 de junio del 78, en la ESMA, que estaba a 10 cuadras de la cancha River. El fútbol ha sido usado en estos casos extremos por gobiernos dictatoriales para ganarse la gracia de la gente, cosa que no han logrado, porque en realidad lo que nosotros festejábamos era un triunfo del fútbol. Yo no sabía nada de lo que pasaba. Eso podía suceder porque había una prensa silenciada. El que sabía era el que estaba muy metido en política o porque tenía algún familiar que había desaparecido. Pero no, la verdad que yo no tenía idea. Yo era un pibe de 17 años, tampoco... Claro, no, por supuesto. Ahora, estábamos hablando de cómo tapa el fútbol, de que en general la gente como
como que sale de la realidad para vivir un mundial. Es algo que congrega igual a todo el planeta prácticamente. La gran pregunta que yo siempre me hago es, a ver si vos descubriste la respuesta, ¿qué genera internamente en el ser humano esa devoción por verlos correr a 11 hombres detrás de una pelota para meterle en el arco y sacar, pero gritos, personalidad, euforia, alegría, tristeza, todo junto? Es muy difícil de explicar, porque yo creo que hay varias razones. Una es la pertenencia. La selección argentina es de todo. Yo creo que en el fútbol pasa un fenómeno muy particular. La gente se hincha del fútbol argentino. No quiero sobreanalizar. El fútbol argentino pasa como muy particular. La gente se hincha de la selección durante los mundiales, sobre todo en este tiempo. Si yo le doy a elegir a un hincha de Boca, por ejemplo, ganar la 7ª Libertadores, o que Argentina gane el mundial, le dije que Boca gane la 7ª Libertadores. Porque eso tiene que ver con el sentido de pertenencia. Si el hincha de fútbol le gusta tener lo suyo, o sea, somos nosotros, somos una comodidad, compartimos el amor por esa camiseta, pero no le gusta que todos ganen. No le hace mucha gracia que todos vayan detrás de la misma, como pasa en los mundiales. No puedo explicarte cuál es el fenómeno, pero siempre ha ocurrido. Porque en realidad tampoco obedece a países subdesarrollados o países desarrollados. No. Porque Holanda, por ejemplo, cuando volvió del Mundial 74, la gente llenó las calles de Ámsterdam y fueron a buscar a los jugadores al aeropuerto. O sea, la hinchada fervorosa no es nada más la latinoamericana. Los ingleses son recontra futboleros, los alemanes también. O sea, que no tiene que ver con que sea un país de tercer mundo. La verdad que no. Estados Unidos no, porque ellos tienen su propio mundo, sus propios deportes. Qué sé yo, la NBA o la Liga de Béisbol o el hockey sobre hielo tienen un mayor arraigo popular. Pero eso tiene que ver con la cultura, pero los ingleses son bravos, ¿eh? A mí me ha pasado de comentar, yo fui a ver un partido en la cancha del Manchester City, estaba con mis 2 hijos, y comentamos algo sobre algo que gritaban los hinchas del Arsenal, que era el visitante, y el que estaba delante pensó que yo era hincha del Arsenal, se dio vuelta para pelearse. Porque eso dicen, no, somos los más apasionados. Somos muy apasionados, como los brasileños, como los ingleses, como los alemanes mismos. Somos fanáticos del fútbol. ¿Y físicamente ves diferencias entre, no sé, quienes integran la selección alemana o la española y la de Brasil o Argentina o Uruguay? ¿Los hinchas o los jugadores? No, los jugadores. Han cambiado un poco con el tema de las mezclas étnicas y demás. Los jugadores alemanes ya no son los grandotes rubios, barbudos que jugaban antes, que eran buenísimos. De hecho, Alemania ha ganado mundiales y ha jugado finales. Ahora están tratando de volver un poco a eso, porque el cambio de juego, porque el cambio de físicos y de etnia le dio otro tipo de estilo. Mira. Y no les dio resultado. Alemania se fue en primera ronda a los 2 últimos mundiales, lo cual es muy... O sea, podríamos estar hablando de algo de genética propia. No sé si, qué sé yo, pero ellos quisieron eso. Ellos también buscaron otra forma de jugar. Yo creo que el método, la forma de jugar de Barcelona, las ideas de Guardiola, tuvieron mucho desarrollo en otras partes. Lo que pasa es que, por ejemplo, Italia tampoco le dio buen resultado. Italia de los últimos 5 mundiales, a los últimos 3 no fue. Estamos hablando de una selección 4 veces campeona del mundo. A los últimos 3 no fue y los 2 anteriores fue en primera ronda. Entonces y además nacionalizan jugadores argentinos, por ejemplo el caso de Retegui o como en su momento de Paletta. Son jugadores que en otra época no hubiesen jugado. Retegui no tiene lugar en la selección argentina, por ejemplo. Y no ha jugado acá, no ha podido jugar en la primera de Boca. Entonces, yo creo que hay un poco hay un cambio ahí étnico y físico también. Y intentaron un nuevo modo de jugar que yo creo que les hizo perder identidad. Y esto los perjudicó, insisto, Alemania e Italia son los más perjudicados. Fundamentalmente. Francia salió ganando, porque a Francia le va mucho mejor que antes. Claro. El primer mundial de Francia fue en el 98. Claro. ¿Y depende del director técnico? Depende, sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que los entrenadores ocupan un papel fundamental, más que antes. Hoy en día. Sí, claro, porque el nivel de información hace que todos tengamos acceso a lo mismo. Entonces ahí el entrenador tiene que buscar dentro de esa información la forma de hacer una diferencia.
Que la diferencia se hace, aunque te parezca mentira, y con el nivel de información de datos que hay, se hace a través de la parte humana, de la llegada del gestor de egos y de formación de grupo. Vos pensás que, por ejemplo, el PSG tiene jugadores de selección y jugadores que son ricos. Mirá. Hay quienes dicen que el entrenador tiene que ser más rico que ellos. Pero, por ejemplo, Luis Enrique es un tipo que llega al jugador y ha modificado y ha cambiado el rumbo del PSG, que tenía un montón de estrellas, sacó a las estrellas, trajo jugadores excelentes y decidió armar una fuerza colectiva. El entrenador es fundamental. Te hago una última pregunta. ¿La inteligencia artificial sirve para el Mundial de Fútbol o no? No. ¿Para qué? ¿Para qué podría servir? Para laburar, para mí, para hacer una caricatura de, no sé, de Messi. Pero no sé, no. Por suerte el fútbol todavía lo juegan los jugadores que algunos parecen robots por lo preparados que están, pero por suerte lo juegan los jugadores. Bueno, gracias, Chavo. De nada. Y gracias a ustedes también.